Hola, en este vídeo voy a continuar la serie sobre textos antiguos que pueden ser de interés para lectores de fantasía. En esta ocasión voy a hablar de clásicos de la India. Serían los equivalentes de la Ilíada y la Odisea para la cultura india. Son el Mahabharata y el Ramayana. Son textos quizás poco conocidos en Occidente, salvo para especialistas o para gente que pueda estar interesada en esta cultura. Pero una vez que uno llega a profundizar en ellos, se da cuenta de que son tradiciones tan ricas como puede ser la tradición griega, la tradición romana, etcétera. Estas obras son, de alguna manera, por lo menos en algunos sentidos, las equivalentes de la Ilíada y de la Odisea para la cultura india. Por ejemplo, la primera obra de la que voy a hablar, pues también es una historia, esencialmente la historia de una guerra y es algo que es posible, que igual que la Ilíada y la Odisea, que estén basados en su origen, en hechos reales, en una guerra que realmente se produjo, pero todo esto ha quedado cubierto por toneladas de leyendas que no dejan muchas veces ver qué es lo que pudo haber de verdad en el origen de estas historias. Entonces, en ese sentido, también vemos que se puede realizar una comparación entre estas obras de la cultura india y las obras que no son más familiares de la cultura grecorromana, que son el origen de nuestra literatura occidental. En cuanto a la continuidad respecto a nuestra cultura, podemos mencionar de nuevo lo que dijimos respecto a la epopeya de Gilgamesh, que para hacer una comparación, que estuvo perdida esta obra durante muchísimos siglos, hasta que se volvió a descifrar el idioma, las tablillas en las que estaban escritas. Eh, pero también dijimos que las ideas, ciertos elementos de esa obra no se habían perdido por completo, sino que habían llegado a la cultura occidental a través de la Biblia y a través de los griegos. De hecho, algo que se me olvidó comentar respecto a la Odisea en el vídeo anterior fue que se considera que la Odisea tiene ciertas influencias también de la epopeya de Gilgamesh, en el sentido del viaje de Ulises para volver a su patria. Tiene algunos elementos que pueden recordar al viaje de Gilgamesh para descubrir una solución para la mortalidad, para en busca de la inmortalidad. Pero en todo caso, esta obra, quitando esas influencias que tuvo sobre la Biblia, sobre los griegos, pues estuvo perdida durante bastantes siglos. En cambio, respecto a la Ilíada y la Odisea, han sido obras que desde que tenemos constancia de ellas, desde la época de los griegos, han influido en toda la literatura posterior y nunca se ha perdido su influencia, siempre han estado disponibles de una forma o de otra. La cultura occidental jamás se olvidó de la guerra de Troya y de las leyendas sobre la guerra de Troya. Bueno, todo esto lo comento porque, al contrario que estas historias que han estado influyendo directo e indirectamente sobre la cultura occidental, estas obras de la cultura india no hasta el siglo XIX, con a lo mejor quizá alguna excepción, algún detalle, etcétera, pues estuvieron perdidas también para la cultura occidental. O digamos que la cultura occidental no tuvo acceso a estas obras hasta que la colonización de la India llevó a los estudiosos occidentales a ponerse a estudiar las obras indias. Y fue en el siglo XVIII cuando hubo estudiosos occidentales, o incluso antes, que se dieron cuenta de que el idioma sánscrito, que es el equivalente del latín y del griego para la India, así fue la lengua de la religión y la lengua de la cultura de la India durante muchísimos siglos, hasta que durante la Edad Media pues ya empezaron a tomar auge las lenguas modernas, que son las que perduran hoy día en la India. Pues hasta entonces la lengua de cultura había sido el sánscrito, que es una lengua que los estudiosos europeos se quedaron muy sorprendidos cuando empezaron a estudiarla, cuando tuvieron acceso a la literatura de la India, porque se dieron cuenta que tanto en vocabulario como en gramática era muy parecida o tenía parecido bastante inexplicable respecto al griego y al latín. Entonces de ahí surgió la idea de que esta lengua, el sánscrito, está relacionada con las lenguas europeas, también con lenguas de Irán, etcétera, etcétera. Y de ahí surgió la idea de la familia de las lenguas indoeuropeas.
Y este idioma, por tanto, se hizo muy conocido entre los estudiosos occidentales y también la literatura se empezó a estudiar, sobre todo a partir del siglo XIX, y fue cuando empezó a penetrar estas historias en la cultura occidental. Muchos literatos occidentales quedaron fascinados con estas historias, pero desgraciadamente no siguen sin ser muy conocidas en Occidente, excepto para especialistas. Entonces, es muy interesante porque son obras que son también, a un cierto punto de vista, como ya digo, cercanas a lo que es nuestra cultura, en el sentido de que tienen ciertas equivalencias respecto a la Ilíada y la Odisea. De hecho, hay detalles incluso que pueden resultar sorprendentes, algunos parecidos sorprendentes, pueden ser casuales, pero puede ser también que no lo sean, que a lo mejor vengan, que sean detalles que vengan de a lo mejor de otra tradición común. Para dar una idea más o menos de cronológica y general de lo que son estas obras, podemos decir que las epopeyas de las que voy a hablar son más o menos contemporáneas o quizás un poco posteriores a la Ilíada y la Odisea. Realmente la Ilíada y la Odisea son un buen término de comparación para muchas de las cosas de las que voy a hablar. Y realmente, bueno, su forma definitiva la tomarían quizá un poco posteriormente a lo que lo tomó la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea supone que son del siglo VIII antes de Cristo. Estas obras, su forma definitiva, pues a pesar de que vinieran de leyendas anteriores, incluso leyendas que pueden ser cronológicamente anteriores a estas obras occidentales, pues su forma definitiva posiblemente la tomaran en los últimos siglos antes de nuestra era, o sea, hace un poco más de 2000 años, e incluso puede ser incluso que algo menos. Y son obras que también están escritas en verso. Como ya he dicho, el idioma en el que están escritas es el sánscrito, que es un idioma que tiene ciertos puntos en común con el latín y el griego, que es forma parte de la misma familia de lenguas. Y están escritas en versos, en unos versos que son versos de 16 sílabas, y que van unidos en pareados, pero no tienen rimas, usan un sistema parecido al que comenté cuando hablé del verso griego en el vídeo anterior. Se basa un poco en el ritmo de las sílabas largas y sílabas cortas, pero es un sistema un poquito más complicado, quizás no tan rígido como el sistema griego. Y estas obras, bueno, estas obras de las que voy a hablar son esencialmente el Mahabharata y el Ramayana. Y empezando por el Mahabharata, es una obra bastante peculiar porque, ya digo, se puede considerar el poema más largo del mundo, por lo menos de lo que es la literatura antigua, literatura clásica. Si se dice que un libro es el más largo del mundo, pues inmediatamente puede venir alguien a comentarnos que tal escritor ha escrito tal saga, que si la unimos todos los libros, pues posiblemente sea más largo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tradicionalmente, de lo que se ha conocido hasta principios del siglo XX, pues posiblemente era el libro más largo que existía. Pero esto tiene una pequeña trampa, porque el Mahabharata en realidad es como una recopilación de textos que son como en realidad de orígenes distintos. Tradicionalmente se asignan a un sabio, a Vyasa, se considera que es el autor, pero esto es todavía menos creíble que decir que Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea. Siempre a fin de cuentas, pues, como no sabemos nada de Homero, pues podemos decir que el escritor que escribió la Ilíada fue Homero, y que bueno, que puede ser que incluso el escritor de la Odisea pues fuera el mismo escritor. Cosa que muchos eruditos dudan que sea posible, pero podemos decir que es posible. De Vyasa podemos decir que prácticamente con toda seguridad que eso es un invento, que estos textos que forman el Mahabharata son textos dispersos que se reunieron en una obra, por eso se formó una obra tan inmensa. Esta obra tiene 200.000 versos. Sería como unas 5 veces la Ilíada y la Odisea sumadas en longitud, en número de palabras. Y es una obra que ya digo, está compuesta por muchos elementos sueltos, muchas historias, que bueno, que además un poco en el plan de las mil y una noches, pues muchas veces dentro de la historia pues hay otros personajes que se ponen a contar otras historias, entonces hay como unas historias dentro de otras, y todo se alarga de una forma tremenda hasta el punto de que las ediciones actuales del Mahabharata, las hay que ocupan 10 tomos, las hay hasta de más de 30 tomos. Todo depende
del fin, del tamaño que se dé a cada tomo, pero en todo caso nos podemos hacer una idea de que este libro, más que un libro, ocuparía como un estante de una biblioteca. Realmente es algo, si lo consideramos un único libro, un libro enorme y que sin que sirva de precedente no recomiendo su lectura, porque de hecho los propios indios, la cultura india, los indios actuales, es muy raro que hayan leído el Mahabharata como tal. Lo conocen igual que nosotros conocemos otros elementos de nuestra cultura, pues igual que nosotros hemos ido a hablar del caballo de Troya, o quizás hayamos visto alguna película, o visto alguna serie de televisión, o incluso leído a lo mejor alguna novela que estuviera relacionada, pero a lo mejor poca gente ha leído la Ilíada y la Odisea al completo. Pues con el Mahabharata pasa un poco lo mismo. Forma parte, es real, es uno de los elementos que forma la base de la cultura india, pero pocos indios actuales han leído este texto al completo. Lo conocen por otras adaptaciones, por traducciones abreviadas a lenguas modernas, incluso por series de televisión que tuvieron un éxito tremendo. eh, por, en fin, películas, todo lo que es los elementos, todos los medios que una persona de una cultura actual pues pueda hoy día acceder a esas historias de la cultura antigua, igual que nos pasa a nosotros con elementos de nuestra cultura, ¿no? Que a lo mejor la mayor parte de la gente solo ha oído o solo ha leído unas partes de la Biblia, pero todo el mundo le suenan bastantes historias de la Biblia porque las ha oído en la iglesia, porque ha visto películas, porque forman parte de la cultura general, etcétera, etcétera. Pues este es el mismo caso que lo que ocurre con el Mahabharata y con la otra obra de la que voy a hablar. Bueno, como ya he dicho, no recomiendo su lectura completa por lo que acabo de comentar. Así que, ¿qué opciones tiene un lector y para más INRI occidental para acceder a estas obras? Bueno, pues siempre existen posibilidades de leer o ver adaptaciones. En mi caso, las que he usado han sido esta película, que en realidad es como una especie de obra de teatro. Este es un DVD, pero bueno, mejor dicho, son dos DVDs que ocupan unas 5 horas, ya se ve que es algo bastante largo. Es una adaptación con un reparto internacional de este texto, del Mahabharata. Y bueno, está curioso, tiene sus defectos, porque claro, 5 horas parece mucho, pero en realidad esto claro, es solo una pequeñísima parte de toda la historia del Mahabharata, pero lo que sí es cierto es que trata las partes principales, las más esenciales. Luego hay un montón de historias secundarias que no se tratan. Y bueno, por supuesto hay también libros, adaptaciones para lectores y posiblemente en español, aunque yo no he usado ninguna. Yo lo que he usado también ha sido este cómic en 3 tomos, que está también bastante bien, de Gold, el autor de este cómic, tiene 3 tomos. El inconveniente que tiene esto es que posiblemente a lo mejor no haya algunos de estos libros algunos de estos tomos que estén descatalogados, pero están bastante bien. También pasa lo mismo que con el vídeo. Evidentemente no hay, si son adaptaciones nunca son versiones completas, son resúmenes de la historia, pero realmente en algún caso están bastante bien. Son obras que, bueno, son bastante densas en ocasiones, pero bueno, esto a lo mejor no es un cómic en el sentido clásico, de que son cosas a lo mejor continuamente tienen un montón de acción, hay mucha narrativa y a lo mejor mucho texto también entre las viñetas, pero es una forma de acceder a estos textos que posiblemente leer a los textos originales, excepto si leemos fragmentos concretos, pues sería muchísimo más difícil para un lector occidental, sería de un acceso mucho más difícil. De hecho, en la práctica no sé ni siquiera si existe una traducción completa del Mahabharata al español. Al inglés sí sé que existe, y alguna de ellas incompleta, pero versiones del Mahabharata completa en español estoy casi convencido de que no existe ninguno, que siempre es posible que me equivoque o que yo no haya dado con ella. Bueno, ya nos podemos hacer una idea que una obra de esta longitud es difícil incluso hacer un resumen en breve. Entonces, simplemente para comentar por encima de qué trata, y simplemente la dificultad de resumirlo también nos puede dar una idea el hecho de ver
eh, cómo es simplemente un árbol genealógico de... solamente esto sería una pequeña parte de los personajes que intervienen en esta obra. Está puesto aquí para orientar al lector en este cómic. Y bueno, esto nos puede servir para hacernos una idea de la dificultad que puede tener resumir esta obra. Pero en fin, en líneas generales, pues lo que trata es de lo que sería el equivalente para la cultura india de lo que es para nosotros la guerra de Troya. Es una guerra muy famosa que hubo entre dos familias, o mejor dicho, entre dos clanes dentro de la familia de los descendientes de Bharata, de ahí el nombre de Mahabharata, el gran Bharata, es la gran guerra de los Bharata o la gran historia de los Bharata, según se pueda considerar. Los principales protagonistas de esta historia son 5 héroes del bando de los Pándavas, que son con los que se identifica la historia principalmente. El otro, el bando de los Kauravas, aparecen más bien como los villanos, digamos, en esta historia, aunque tampoco está tan maniqueísta. Hay digamos, buenos en los dos bandos, pero la historia se identifica más del lado de los Pándavas, igual que quizá pasaba con los griegos en la Ilíada, aunque tampoco se deshumanizaba a los enemigos, sino que se consideraba que entre los enemigos también había gente valiente y también se admiraba el valor del otro bando. Pues aquí pasa un poco por el estilo. Pero los villanos principales de esta historia, pues es cierto que están en el bando de los Kauravas. Entre los Pándavas, pues están, ya digo, los 5 héroes principales, que además son hermanos de distintas madres y que además son como descendientes de distintos dioses. Esto es un poco largo de explicar, así que no me voy a meter, esto entra dentro de los detalles de la compleja genealogía que ya he enseñado antes. Pero bueno, el caso es que estos 5 héroes son casi como semidioses. Y bueno, se cuentan las aventuras que tuvieron antes de esta guerra, su destierro, y se cuenta bueno, como el comienzo de la guerra, que es lo que provoca esta guerra. Y estos 5 héroes, bueno, pues cuando va a empezar la batalla, pues uno de ellos, que es Arjuna, tiene como va a empezar esta batalla, y en el carro en el que va, el carro de batalla en el que va Arjuna, pues su auriga es Krishna, que es nada menos que un dios hindú, y que está ayudando al bando de los Pándavas. Y esto que voy a contar es, digamos, el episodio más conocido del Mahabharata, que es una historia que está incluso, vamos, que normalmente está editada aparte, porque es un libro muy importante para la religión hindú, que es la Bhagavad Gita, que traducido más o menos sería el canto del Señor, etcétera, el canto divino, o como se quiere llamar, porque esto es Bhagavad es uno de los títulos de Dios, un epíteto de Dios en la religión hindú. Entonces sería el canto del Señor, el cántico del Señor, o la canción del Señor simplemente. Y bueno, empieza en este momento de la historia del Mahabharata que he contado. Ya digo, este libro, que bueno, que parece bastante largo, pero en realidad no lo es tanto. Esto es una edición comentada y con el texto en sánscrito original, etcétera, etcétera. Es una edición como para estudiantes. Entonces, esto en realidad es muchísimo más corto. Aquí como cada página prácticamente es un verso, una cosa así. Entonces, en realidad es un librito bastante corto. Esto es solo un capítulo del Mahabharata. Y este libro, ya digo, es un libro religioso. La religión hindú muchas veces es más filosófica de lo que nosotros entendemos normalmente por religión. Entonces, un texto que contiene como bastante filosofía, pero es como un punto de vista religioso. Y bueno, este texto comienza con el momento en el que Arjuna en su carro y con Krishna, es el que está conduciendo el carro, pues van a entrar va a comenzar la batalla, y ellos se acercan son los primeros que avanzan y se sitúan entre los dos bandos enemigos. Arjuna queda horrorizado, comprende que sus parientes, sus maestros van a morir casi todos en esta batalla, y porque tiene parientes y amigos en los dos bandos, y se dirige a su auriga, Krishna, y le cuenta que no se ve capaz de enfrentarse a sus enemigos en esta batalla por las consecuencias que esto va a tener. Esto
puede sonarnos bastante moderno. De hecho, es una escena casi como de Hamlet, como de esta duda existencial que tiene el guerrero al enfrentarse a la batalla, al comprender que todo va a ser en vano, que todo por lo que va a luchar va a suponer la muerte, de la destrucción de todo lo que él quiere. Y sin embargo, pues quizás es un poco al contrario de lo que esperaríamos en un texto religioso. El dios Krishna, su auriga, le indica que no, que debe seguir adelante y que el motivo por el que está luchando no es para conseguir riquezas, para conseguir gloria, etcétera, sino que debe luchar simplemente porque es su deber como guerrero y debe seguir su destino como guerrero. Y ante esto, pues se entra en unas especulaciones filosóficas, que es la mayor parte de lo que trata este libro, la Bhagavad Gita, y que está considerado por los hindúes modernos como lo que sería para nosotros un equivalente del Evangelio. Pero bueno, la Bhagavad Gita, aparte de muchas reflexiones filosóficas y religiosas, que son la verdad que es el grueso del texto, pues también contiene alguna escena épica y también como ejemplo voy a leer a continuación quizá alguna de las partes más espectaculares del texto en la que Krishna, el dios Krishna, pues se muestra en todo el esplendor de su divinidad ante Arjuna para convencerlo de que efectivamente tiene que seguir adelante, tiene que luchar. Esta traducción no sé si será muy exacta porque no la he comparado con otras versiones que tengo, pero es la que he encontrado así rápidamente en internet, así que voy a leerla. Voy a leer algunos versos de este texto para que se vea más o menos el estilo. Ya digo, este texto es un texto esencialmente religioso, como se verá, pero también contiene partes que, bajo mi punto de vista, son muy espectaculares. Así que voy a empezar a leer algunos versos de este texto. Y Arjuna, dotado de visión divina, contemplaba, en una visión portentosa, cómo su señor tomaba incontables formas de impresionante aspecto, con multitud de ojos correspondientes a innumerables caras, con gran profusión de ornamentos divinos y blandiendo numerosas armas celestiales. Ataviado con espléndidas guirnaldas y ostentosas vestiduras, despidiendo fragancias de aromas celestiales y luciendo todo tipo de maravillas, resplandeciente en su infinita divinidad, su cara miraba en todas direcciones. Como si la deslumbradora luz de 1000 soles juntos surgiera de repente en medio del firmamento, tal era el refulgente esplendor que desprendía su espíritu supremo. Y Arjuna vio el universo entero en su incontable variedad, suspendido y formando una inmensa unidad dentro del resplandor que desprendía el cuerpo de Dios de los dioses. Sobrecogido de estupor y asombro, Arjuna el héroe inclinó su cabeza juntando sus manos en acto de adoración, y con estas palabras se dirigió a su señor. En ti, oh Dios mío, contemplo a todos los dioses y las innumerables variedades de seres que habitan en tu creación. Asimismo, veo a Brahma sentado en el trono de su flor de loto, y a todos los grandes sabios videntes y las serpientes de la luz. Por doquier contemplo la gloria de tu infinitud, el poder de tus innumerables brazos, la visión de tus innumerables ojos, las palabras de tus incontables bocas y el fuego vital de tus innumerables cuerpos. Me resulta imposible ver tu principio, tu medio o tu fin, oh Señor de todas las especies, Dios de la forma infinita. Puedo ver el infinito resplandor de una divinidad de belleza extremada que ilumina el universo entero. Oh, eres tú, llevas tu corona, el cetro y el círculo. Qué difícil es verte. Cual ingente masa de luz desprendiendo vivísimos fulgores por doquier, no puedo abarcar tu inmensidad ni resistir la brillantez de tu luz, pues resplandeces como el fuego ígneo, como el sol radiante. Tú eres el inmortal, la meta suprema del conocimiento, creador, preservador y destructor de todo el universo, el eterno guardián de la ley de la justicia, el espíritu que estaba al principio y que, siendo imperecedero, aún es. No tienes principio, ni medio, ni fin. Contemplo el poder infinito de tus incontables brazos. Tus ojos son el sol y la luna, y tu cara contemplo cual llameante fuego de sacrificio, dando luz y vida al universo entero, en el fulgor de una inmensa ofrenda. Llenos están el cielo y la tierra de tu espíritu, al igual que todas las regiones del espacio infinito, y ante la maravillosa visión de tu temible majestad, los tres mundos tiemblan. Pues hacia ti se dirigen las legiones de los dioses adorándote y alabándote, con las manos unidas en maravilla y asombro. Salve, exclaman a coro las multitudes de sabios y santos glorificándote con sublimes cantos. Pero los mundos, contemplando tu monstruosa forma atemorizante, con tantas bocas y ojos, con tantas barrigas, muslos y pies, aterrorizados por tus terribles dientes, tiemblan de miedo e igual me ocurre a mí. Pues al verte alzándote por los cielos y resplandeciente, con tal variedad de matices y colores, al contemplar tus bocas desmesuradamente abiertas y tus enormes ojos fulgurantes,
Mi alma se estremece, oh Vishnu, y pierdo mi armonía y mis fuerzas sintiéndome desfallecer. Mirando tus enormes mandíbulas armadas de dientes amenazándote y ardientes, como el fuego devorador del fin del mundo, mi ánimo desfallece, y la dicha me abandona. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me refugio? Apiádate de mí, oh Señor de los dioses, refugio supremo del débil y desamparado. Todos los hijos de Dhritarashtra, unidos a una pléyade de príncipes y señores de la tierra, además de Bhishma y Drona y el gran Karna, junto con los más grandes guerreros de estas regiones. Todos se abalanzan atropelladamente para precipitarse dentro de tus horripilantes bocas, dotadas de dientes aterradores, tales que los infelices que quedan atrapados entre ellos son triturados hasta reducirse a polvo sus cabezas. Como caudalosos ríos que en arrebatada corriente se abalanzaran con tremendo estruendo hacia el océano, así todos estos héroes de nuestro mundo mortal se precipitan en tropel cayendo dentro del abismo de tus bocas llameantes. De igual modo que un enjambre de polillas arrojándose en raudo vuelo hacia la lumbre de una hoguera para encontrar allí su muerte segura, del mismo modo estos hombres se precipitan raudos entrando en tu fuego. Con ímpetu se arrojan hacia su propia destrucción. Tus lenguas flamígeras saliendo de tus bocas devoran todos los mundos. El universo entero se llena con tu esplendor, pero terriblemente abrasador es el fuego de tu gloria. Por favor, manifiéstate ante mí, dime quién eres tú que con tan aterradora forma te presentas ante mí. Ten piedad de mí, yo te adoro como el Dios supremo y anhelo conocerte, mas no logro entender tu misteriosa forma de obrar. Aquí habla Krishna. Yo soy el tiempo demoledor que destruye todas las cosas y aquí estoy dispuesto a exterminar el linaje de estos hombres. Ni tan solo uno de los guerreros que luchan en el ejército enemigo escapará a la muerte. Levántate pues, Arjuna, ve a conquistar tu gloria, vence a tus enemigos y goza del reino que te pertenece. Debido a las condiciones de su karma, ya los he condenado a todos a encontrar aquí la hora de su muerte. Sé tú tan solo el instrumento para realizar mi trabajo. Vemos aquí como lo que empieza siendo un texto claramente religioso, de alabanza a la divinidad, etc., pues poco a poco, a lo largo de la parte del texto que he leído, parece que se va convirtiendo como en algo como más terrorífico, hasta el punto de que al final Krishna le pide a Arjuna que se dirija contra sus enemigos, que él ya ha decretado su muerte, y la forma que toma Krishna es algo aterrador. Muestra, igual que muestra su aspecto divino, pues también muestra sus aspectos más terroríficos. De hecho, este texto, Oppenheimer, el responsable del programa atómico estadounidense, el que desarrolló la bomba atómica, cuenta que, porque él era también un estudioso del sánscrito, cuenta que es algunos de estos versos que he leído cuenta que se le vinieron a la cabeza cuando vio la primera explosión atómica. Y esto es bastante conocido, es una cita que cuando se habla de Oppenheimer se suele dar mucho. Bueno, esto es quizás lo que he leído es más bien tirando a religioso y demás, pero bueno, en general, en el Mahabharata hay partes bastante épicas de guerra. Bueno, de hecho, la parte que viene, esto sería la Bhagavad Gita. Y bueno, cuando Arjuna se lanza a la batalla, pues continúa el Mahabharata y bueno, se cuenta la guerra y se cuenta bueno, todo lo que es la matanza. Hay muchos semidioses en esta batalla, hay mucha gente que tiene poderes, es algo que se cuentan muchas cosas que son más bien fantásticas. No es una batalla contada de forma a lo mejor tan realista como se cuenta en la Ilíada, aunque en la Ilíada también intervienen muchos dioses, pero aquí, aparte de la intervención de dioses, pues muchos de los personajes pues también tienen poderes. Y bueno, finalmente, pues cuando ya se ha producido una gran matanza, pues termina la guerra y el Mahabharata también cuenta otras cosas que suceden a posteriori, después de la guerra y, en fin, la muerte de algunos de los héroes que sobrevivieron a la guerra, etcétera. Esto es el conjunto de la historia del Mahabharata, que en su mayor parte, pues sí, son historias de guerra, historias épicas, hay muchas historias también preliminares sobre la genealogía de estos dos bandos que intervienen en la batalla y muchas historias secundarias, en plan Mil y una noches, etcétera. Y bueno, el otro libro del que iba a hablar es la otra epopeya clásica india, que es el Ramayana, o Ramayana, que significa el viaje de Rama, que es obra también importantísima dentro de la cultura india.
De hecho, el protagonista de esta historia, Rama y su mujer, Sita, son los prototipos, el ideal respectivamente del hombre y la mujer en la cultura india. Son el arquetipo del hombre perfecto y la mujer perfecta, por así decirlo. Y además, pues Rama se supone que es la reencarnación de un dios hindú, o sea que forman parte también de lo que es la religión india y de las historias de la mitología india, la religión india. Y este texto, pues igual que pasaba con el Mahabharata, pues también es conocido para todos los hindúes. También en muchas ocasiones pues lo conocen por adaptaciones. Este texto no es tan largo como el Mahabharata. Es un texto también más elaborado, más literario, quizás sea un poco posterior a las historias del Mahabharata, pero sigue siendo bastante largo, sería como un poco más largo de lo que sería la longitud de la Ilíada y la Odisea sumadas, sería como una cuarta parte del Mahabharata, o sea que sigue siendo bastante largo. Por tanto, también aconsejo leerlo quizás en alguna adaptación. Y de hecho yo lo que he leído ha sido no el Ramayana en sí, sino un resumen del Ramayana que aparece en el Mahabharata, curiosamente también. O sea, es otro de los textos que se cuenta que uno de los personajes, pues durante alguna de las historias pues, del Mahabharata, pues se pone a contar la historia de Rama y cuenta un resumen de Ramayana o una variante de la historia que se cuenta en el Ramayana, a lo mejor tiene pequeñas diferencias, pero esencialmente es eso. Y como cuento un resumen, pues una versión bastante más corta que tengo por aquí, que también es, bueno, que parezca un libro bastante largo, también porque es una versión para estudiantes de sánscrito y por tanto es muchísimo más corto de lo que aparenta, porque esto, ya digo, esto es una versión para estudiantes que contiene el texto original en sánscrito, etcétera, etcétera. Y quizá pues haya versiones más reducidas, aunque la verdad que en español no conozco ninguna, pero seguramente se podrán encontrar a lo mejor resúmenes del Ramayana. Es una historia realmente muy conocida y ya digo, quizás sea un poco más asequible, en el sentido que es algo como más concentrado, algo más al grano y que no está tan disperso como las historias de Mahabharata. Es algo quizás más cercano a lo que puede interesar a un lector de fantasía, en el sentido de que, aunque también hay mucha fantasía entre comillas, en el Mahabharata, muchas intervenciones de dioses, muchos monstruos, pero aquí pues es una historia como más concreta, va más al grano y bueno, en general, contada así por encima, pues parece como que es una historia un poco más fantástica de lo que es el Mahabharata. Que así en resumen, pues podríamos decir, bueno, de hecho voy a leer prácticamente un resumen que he encontrado por ahí. En fin, el Ramayana es la historia de la vida de Rama, que Rama es un príncipe legendario del reino de Koshala y es una reencarnación del dios Vishnu. Rama fue exiliado por su padre a instancia de una de sus madrastras y viaja por los bosques con su mujer Sita y su hermano Lakshmana. Su mujer es raptada por el demonio Ravana, que es el rey de Lanka, y este rapto pues, provoca una guerra en la que Rama es ayudado por una tribu de unos seres que se llaman Vanaras, que son una especie de hombres monos con poderes mágicos. Y bueno, de hecho hay un personaje famoso de estos Vanaras, que es Hanuman, que es una especie de hombre mono o dios mono, que en la religión hindú es relativamente importante. Y Rama pues termina ganando esta guerra contra el raptor de su esposa, contra este demonio Ravana, y recupera a su esposa y finalmente pues vuelve al reino de su padre y es coronado rey. Esta en esencia, contado de forma rápida, pues es la historia que se cuenta en el Ramayana y que se cuenta en resumen en este episodio también del Mahabharata que se llama Episodio de Rama o que es escrito de Rama. Tanto esta historia de Rama como las historias del Mahabharata son tan consubstanciales a la cultura india
que incluso he visto alguna película de Bollywood en la que se mencionan de pasada estos personajes, mencionándolos como nosotros podemos mencionar a personajes de nuestra cultura, como o del cristianismo o de lo que sea. Son cosas que los personajes mencionan como dando por supuesto que el espectador pues, perfectamente va a entender a qué se refieren. Y igual que si en una película nuestra pues se menciona a Jesucristo o se menciona a, no sé, a la Virgen María, a San Pedro o se menciona el caballo de Troya o se menciona cualquier otro elemento de nuestra cultura. Así que esta es la importancia que vital que tienen estos textos en la cultura india y que desde un punto de vista de un lector de fantasía también tienen cosas muy interesantes porque son historias muy fantásticas, muy imaginativas y que también recuerdan a ciertos aspectos de otros libros que ya he comentado, que también tienen sus aspectos fantásticos en nuestra cultura occidental. Con esto creo que he hecho un resumen general de estos libros, de esta cultura tan interesante y tan extensa. Y esto es todo por el momento. Muchas gracias.